Batea Horta, ¿qué significa? Pues bueno, fue un pequeño agradecimiento a unos cuantos amigos que en un momento complicado de mi vida, en la ciudad de Lérida, donde llega Guillermo, pues digamos que se me jodió el brazo. Y ahí estaba Lu y unos cuantos que no sé si están arriba en el camping o no, pero bueno. Y la verdad es que descubrí dónde estaban los amigos de verdad, ¿no? Cuando se hicieron cargo de toda la situación, me ayudaron, nos ayudaron, a María José y a mí. Y a partir de aquello pues se me ocurrió hacer, ostras, ¿por qué no hacemos una fiestecita ahí en casa, no? Bueno, los que habéis estado en mi casa sabéis que mi casa es muy pequeña. Pero entonces este señor que se embala solo, me dijo, hostia, ¿y por qué no lo hacemos más grande? Digo, ¿el qué? ¿La casa o la fiesta? Digo, bueno, pues lo que queráis, ¿no? Digo, bueno. Y empezamos a tirar del hilo, a tirar del hilo y a tirar del hilo, y ahí nació Batea. Hace ahora justamente un año, pues nos reunimos en el Papeles de Batea y iniciamos la primera jam session que se organizó en el pueblo de Batea, en la población de Batea. Después bajamos al albergue municipal, y ahí continuó la fiesta, ¿no? Y los habitantes de la ciudad, de la población de Batea, pues se dieron cuenta que una serie de monstruitos así de pelo largo, con trinchas y cosas raras, habían invadido un pequeño pueblo, ¿no? Y bueno, empezaron a ver cosas raritas. Y ahí estaba Lu continuando dándole caña al asunto. Y verdaderamente pues también había un hombre, un abuelito como yo, ya creo que de 50 y algo, que se llama Eduardo, que desgraciadamente pues bueno, tiene un pequeño problema de cuore y no nos ha podido visitar. Yo me he quedado sorprendido cuando Lu y no sé si Iván me comentaron de que, bueno, pues el bueno de Eduardo, ¿quién de todos vosotros que no habéis estado, o los que habéis estado y habéis visto esa sonrisa que se pasea por Igor, de ese señor que bueno, que está en todo, lo controla todo y todo lo hace lo mejor que puede, y la verdad es que lo hace muy bien? Y desgraciadamente pues no está en esta ocasión aquí con nosotros, ¿no? Entonces yo quisiera rendirle el más grande de los homenajes a este hombre que tanto ha hecho por el didgeridoo, que ha contagiado, y que hombres también como Iván y como tantos otros, como Lu, bueno, no sé cuántos hay por aquí, todos los que estamos aquí, pues los que tenemos la inmensa suerte de conocerlo y ser sus amigos, pues quisiera que le lanzáramos el más grande de los aplausos por lo que ha hecho por el didgeridoo, y porque pensamos que este verano, la primera semana, el primer fin de semana del mes de julio, volvamos a tenerlo con nosotros para poder observar su sonrisa y su buen hacer. Un aplauso, por favor. Bien, continuando un poquito con la historia de Horta de Sant Joan, pues veo que aquí hay unas 4 o 5 personas, creo, así a contraluz y sin gafas, que no sé si descubren hoy o no el sonido del didgeridoo, y claro, el haber tenido el acierto de asistir a los conciertos que ha dado toda la gente que está por aquí, Guillermo, Iván, bueno, todos los que han participado, exactamente no sé cómo se llaman todos, pero la verdad que nos han demostrado, y antes Iván me lo comentaba aquí en el asiento, que cómo observaba la evolución de la gente, que nos vemos de año en año o así, y vemos las cosas nuevas que aportamos. Nos contagiamos, nos dejamos contagiar, otros proponemos, pero siempre está la agudeza del ser humano que capta toda la visión y el sonido y el buen hacer de toda la gente que se dedica a estos instrumentos tan antiguos, tan originales, y francamente pienso que tan sinceros. Bueno, veo que ahora va viniendo más gente, la gente se está animando, y yo pienso que es el momento de dar la inauguración a este pantano, como os decía antes, en forma de música y en forma de diversión. Por favor, participar todos, porque pienso que vais a disfrutar de lo lindo, todos los que queráis escuchar o bien participar de este acto musical tan lindo que continuará en la Franqueta, arriba en la montaña. Gracias.